La alarma resonó por los pasillos de la nave mientras Henry irrumpía a través de la esclusa de aire, con el pequeño cuerpo de Olivia acunado contra su pecho. La sangre goteaba de un corte sobre su ojo, pero no disminuyó la velocidad. Detrás de ellos, los pasos del guardia que los perseguía resonaban en el suelo metálico, acercándose cada vez más con cada segundo que pasaba. Una lanza silbó junto a su oreja, incrustándose en la pared de adelante con un sonido metálico. «Agárrate fuerte», le susurró a la niña de piel azul. Su brazo derecho colgaba flácido entre sus vendajes, pero el izquierdo se aferraba a su chaqueta con una fuerza sorprendente. Sus ojos violetas, muy abiertos por el miedo, estaban fijos en los de él. Las luces de emergencia de la nave proyectaban un inquietante resplandor rojo sobre sus rasgos, haciendo visibles las venas bajo su piel translúcida. «¿Nos van a matar?», preguntó, su voz apenas audible por encima de las sirenas. Henry no respondió de inmediato. La verdad era demasiado dura para una niña, incluso para una que ya había soportado tanto dolor. En lugar de eso, se agachó y entró en un conducto de mantenimiento, cerrando la escotilla detrás de ellos con su brazo libre. En la repentina oscuridad, activó una pequeña luz en su dispositivo de muñeca, iluminando su estrecho escondite y el rostro asustado de Olivia. «Lo lograremos», dijo finalmente, limpiándose la sangre de la cara con la manga. «Le prometí a tu madre que lo haríamos. Y yo no rompo mis promesas». Los dedos de la niña se apretaron más en su chaqueta. «¿Dónde está ella? ¿Dónde está mi madre?» «Está asegurando nuestra ruta de escape», explicó Henry, tratando de mantener la voz firme a pesar del ardor en sus pulmones y los latidos de su corazón. «Nos encontraremos con ella en la nave, si es que seguía viva». El pensamiento le vino sin ser llamado, y lo apartó. Celine era inteligente e ingeniosa. Había sobrevivido años en esta estación como una forastera. Lo lograría. 3 días antes, él había sido solo otro técnico en Aurora Prime, la enorme estación espacial que orbitaba al gigante gaseoso Meridian. Sus preocupaciones se habían limitado a reparar fallos en los equipos y evitar las críticas de su supervisor. Ahora era un fugitivo, llevándose a una niña alienígena enferma del único hogar que había conocido. Todo porque el director médico de la estación había declarado su condición como intratable y había recomendado una terminación humanitaria. La sola idea todavía le hacía hervir la sangre. No había nada de humano en rendirse con una niña. El sonido de botas en el pasillo exterior se hizo más fuerte y luego se detuvo. Henry contuvo la respiración, cubriendo suavemente la boca de Olivia con su mano. Podía sentirla temblar contra él. «Revisen el acceso de mantenimiento», ordenó una voz ronca. El fugitivo podría haber ido por ahí. Metal raspó contra metal mientras alguien intentaba abrir la escotilla. Henry buscó el cuchillo en su cinturón. Una simple herramienta que usaba para pelar cables, ahora potencialmente su única defensa. Si los descubrían, tendría segundos para actuar antes de que ambos fueran capturados. La escotilla se sacudió, pero no se abrió. Henry la había atascado desde adentro con un trozo de metal. «Está atascada», informó una voz. «Podría estar bloqueada desde adentro». «Vuélenla», ordenó la primera voz. La mente de Henry corría. No había otra salida de esta sección del conducto. Estaban atrapados, a menos que... Miró hacia la rejilla de ventilación que tenían encima. Sería un espacio reducido para él, pero podría ser su única oportunidad. «Olivia», susurró, «necesito que seas muy valiente ahora mismo. ¿Puedes hacerlo?» Ella asintió solemnemente, sus ojos reflejando la tenue luz de su dispositivo de muñeca. «Voy a subirte a ese conducto de ventilación», explicó, señalando. «Luego te seguiré. Necesitamos estar muy callados. Como sombras». «Como el juego de las sombras», susurró ella de vuelta. Era algo que habían jugado durante el breve tiempo que pasaron juntos. Un juego en el que pretendían ser espías navegando por territorio peligroso. «Exactamente como el juego de las sombras», confirmó él con una sonrisa que no sentía. «Solo que esta vez, ganar de verdad importa». Mientras los sonidos del equipo de seguridad preparándose para abrir la escotilla se hacían más fuertes,
Henry levantó a Olivia hacia la rejilla de ventilación. Con su brazo bueno, ella la abrió y se metió dentro con una fuerza sorprendente. Henry saltó, se agarró al borde de la abertura y se izó justo cuando una explosión arrancó la escotilla de sus goznes debajo de ellos. «Avanza arrastrándote», le instó en el susurro más suave que pudo manejar. «No te detengas hasta que yo te lo diga». Se movieron a través del estrecho sistema de ventilación, el metal frío bajo sus manos y rodillas. Detrás de ellos, resonaban gritos de ira mientras el equipo de seguridad descubría su escondite vacío. Por delante yacía la incertidumbre, pero también la posibilidad de libertad. Henry había visto a Olivia por primera vez en el patio de recreo de la escuela, cerca del taller de reparaciones. Mientras otros niños, tanto humanos como alienígenas, corrían jugando a la etiqueta antigravedad, ella se sentaba sola bajo un árbol de hojas púrpuras, con su brazo derecho vendado pegado al cuerpo. Su piel era de un azul pálido que parecía casi translúcido bajo la luz solar artificial, lo que la identificaba como una Atari, una especie conocida por su inteligencia y habilidades artísticas. Lo que más le llamó la atención fue su expresión, una especie de anhelo silencioso mientras observaba jugar a los otros niños. Era una mirada que él reconocía demasiado bien de su propia infancia, después de que sus padres murieran en las guerras coloniales y antes de que la academia militar le diera un propósito. Durante su descanso para almorzar, Henry se encontró acercándose a ella. Nunca había sido particularmente bueno con los niños, ni siquiera durante sus días en el ejército, cuando algunos de sus camaradas le mostraban olos de sus familias. Pero algo en su soledad lo atrajo como un rayo tractor. «¿No juegas hoy?», preguntó, arrodillándose a su nivel. Su uniforme de trabajo estaba manchado de fluido hidráulico y refrigerante, pero dudaba que a ella le importara. Ella escondió rápidamente su brazo vendado detrás de la espalda, un reflejo nacido de la timidez. «No puedo», murmuró, sin mirarlo a los ojos. Henry vio una pelota antigravedad que se había acercado a ellos, suspendida a unos centímetros del suelo. La recogió, sintiendo su suave empuje contra la palma de su mano mientras la tecnología en su interior intentaba escapar de su agarre. «Sabes», dijo, probando su peso. «Apuesto a que podrías lanzar esto con tu mano izquierda». La niña pareció dudar. Sus delicados rasgos azules se arrugaron con incertidumbre. «¿Pero y si no lo hago bien? Todos se reirán». Henry recordó la crueldad que los niños podían infligir a quienes eran diferentes. Él mismo la había experimentado después de convertirse en huérfano. Los susurros, la exclusión, las miradas de lástima de los adultos que pensaban que no podía oírlos. «Entonces lo intentamos de nuevo», dijo con firmeza. «Nadie hace todo bien a la primera. Por cierto, soy Henry». «Olivia», dijo ella en voz baja, su voz musical como era típico del habla Atari. Su primer lanzamiento fue torpe. La pelota se desvió mucho del objetivo. Pero Henry la atrapó con una zambullida, rodando deliberadamente de una manera exagerada que le arrancó una risita. Aterrizó con fuerza sobre su hombro, haciendo una mueca de dolor mientras una vieja herida de combate protestaba por el abuso. «Ese», anunció con fingida seriedad mientras se levantaba y se sacudía el polvo, «fue el lanzamiento más magnífico que he visto en mi vida. Nivel olímpico, posiblemente material de campeonato interestelar». Por primera vez, Olivia se rió. Un sonido como de pequeñas campanas que pareció iluminar la luz artificial a su alrededor. Algo en el pecho de Henry se aflojó al oírlo. Una tensión que no se había dado cuenta de que llevaba consigo. «Inténtalo de nuevo», sugirió, lanzándole la pelota de vuelta. Esta vez, la atrapó con su mano izquierda, sus movimientos más seguros. Su segundo lanzamiento fue más recto, y Henry lo atrapó con menos esfuerzo teatral. «¿Ves? Ya estás mejorando», dijo. «La práctica hace al maestro». «Reeves», interrumpió una voz cortante. Henry se giró para ver a su supervisor, Barrett, mirándolo con enfado desde el borde del patio de recreo. «El descanso terminó hace 10 minutos. Los sistemas ambientales del sector 7 no se van a arreglar solos». Henry suspiró. «El deber llama», le dijo a Olivia. «Pero quizás podamos jugar de nuevo mañana».
Su rostro se iluminó de esperanza. ¿De verdad? Volverás. A la misma hora, en el mismo lugar, prometió, haciéndole un saludo militar de broma antes de correr hacia su ceñudo supervisor. Fraternizando con los no humanos en tiempo de la compañía, murmuró Barrett mientras caminaban de regreso al taller de reparaciones. No es inteligente, Reeves. Henry mantuvo una expresión neutra. Solo estaba siendo amigable. No hay nada de malo en eso. Barrett le lanzó una mirada de reojo. Siempre hay algo de malo en acercarse demasiado a los de su clase. Recuerda tu lugar aquí. Eres un técnico, no un oficial de relaciones seno. El fanatismo casual no era inusual en Aurora Prime. A pesar de ser un centro de comercio interespecies, la estación mantenía jerarquías sociales rígidas. Los humanos dominaban los puestos administrativos y de seguridad, mientras que otras especies eran toleradas siempre y cuando permanecieran en sus sectores y trabajos designados. No siempre le había molestado a Henry, o quizás simplemente no lo había notado antes. Pero ahora, recordando el aislamiento de Olivia, se encontraba cada vez más consciente de las formas sutiles y no tan sutiles en que se hacía sentir a los no humanos que no eran bienvenidos. Esa noche, en sus estrechos aposentos, Henry no podía dejar de pensar en el brazo herido de Olivia. El vendaje había sido profesional pero extenso, sugiriendo una condición seria. Durante su servicio militar, se había especializado en equipos adaptativos, diseñando exoesqueletos para soldados con heridas de combate. Las habilidades que una vez habían ayudado a hombres y mujeres a regresar al campo de batalla seguramente podrían ayudar a una niña a jugar. Comenzó a esbozar un soporte ligero que podría ayudarla a recuperar algo de movilidad, adaptando tecnología militar para la delicada extremidad de una niña. El desafío ocupó su mente por completo por primera vez desde que aceptó este puesto civil. Un trabajo que había tomado más por necesidad que por pasión después de su baja deshonrosa. Los recuerdos de esa última misión todavía lo atormentaban. A su unidad se le había ordenado despejar un asentamiento en Próxima 4, que supuestamente albergaba insurgentes. Solo después de asegurar el área descubrieron que no contenía más que refugiados civiles. Su oficial al mando les había ordenado proceder con la limpieza de todos modos. Henry se había negado, impidiendo físicamente la masacre y ganándose una corte marcial en el proceso. Ahora, mientras refinaba su diseño para el soporte de Olivia, sintió que un sentido de propósito regresaba. Por la mañana, tenía un prototipo. Usando componentes prestados del taller de reparaciones y una impresora 3D que había modificado, creó un dispositivo delgado de polímeros ligeros con microservos que responderían incluso a las señales nerviosas más débiles. El dispositivo le costaría al menos el sueldo de una semana para reemplazar las piezas, pero mientras sostenía el soporte terminado en sus manos, supo que valía la pena. Cuando se lo llevó al día siguiente, los ojos de Olivia se abrieron hasta formar perfectos círculos violetas. «Es para mí», susurró, como si temiera que hablar demasiado alto pudiera hacerlo desaparecer. «Solo algo que improvisé», dijo Henry, arrodillándose a su lado bajo el árbol de hojas púrpuras. La planta sintética liberaba un aroma suave y dulce mientras sus ramas se movían con la brisa artificial. «¿Quieres probártelo?» El dispositivo se deslizó sobre su brazo como una segunda piel. Los sensores neuronales se activaron al hacer contacto con su piel azul. Olivia ahogó un grito. Sus dedos se contrajeron y luego, lentamente, se cerraron en un puño suelto. «Puedo sentirlo», dijo, con la voz llena de asombro. «Es como si mi brazo recordara». Un grupo de niños se había reunido, observando con curiosidad. Uno de ellos, un niño humano con un mechón de pelo rojo, se adelantó con la pelota antigravedad. «¿Quieres jugar?», preguntó, ofreciéndosela. El rostro de Olivia se iluminó mientras se ponía de pie, su brazo herido ahora sostenido por la creación de Henry. «Sí», dijo con firmeza. «Quiero jugar». Mientras los niños la acogían en su juego, Henry sintió una satisfacción más profunda que ninguna que hubiera experimentado desde que dejó el ejército. Observó durante unos minutos, tomando notas mentales sobre los ajustes para mejorar la capacidad de respuesta del soporte antes de dirigirse a regañadientes a su turno.
No se dio cuenta del oficial de seguridad que observaba desde el otro lado del patio de recreo, grabando la interacción en su tableta de datos. Fue la noche siguiente cuando Henry conoció a la madre de Olivia, Celine. Acababa de terminar su turno y salía del taller de reparaciones cuando una figura esbelta se le acercó. Su piel azul era de un tono más oscuro que la de su hija, sus ojos del mismo llamativo color violeta, pero con motas plateadas que captaban la luz. Como muchos Atari, tenía patrones intrincados que ocurrían naturalmente en su piel. Sutiles remolinos que los humanos a menudo confundían con tatuajes, pero que en realidad eran marcadores genéticos únicos para cada individuo. «Tú eres Henry Reeves», dijo. No fue una pregunta. Él asintió, de repente cohibido por su ropa de trabajo manchada y la barba incipiente en su mandíbula. «Y tú eres la madre de Olivia». «Celine», confirmó ella. «No ha dejado de hablar de ti ni de jugar con los otros niños. No la había visto tan feliz en meses». Henry se encogió de hombros, incómodo con la gratitud en su voz. «Es un dispositivo simple. No soluciona el problema de fondo». «No», asintió Celine, su voz adquiriendo una cualidad musical que le recordó la risa de Olivia, pero le dio esperanza. «Y eso no es poca cosa». Terminaron hablando durante horas en un pequeño café en el sector civil. Celine le explicó que la condición de Olivia, una degradación neuronal progresiva que afectaba su lado derecho, era rara entre los Atari. Su esposo, incapaz de sobrellevar la enfermedad de su hija, las había abandonado hacía 2 años, regresando a su mundo natal y cortando todo contacto. Dijo que no podía verla sufrir, dijo Celine, su voz amarga mientras miraba su taza de té de hierbas humeante. El líquido cambiaba de color mientras hablaba, respondiendo a las emociones en su voz, una peculiaridad de la cocina Atari. Como si irse de alguna manera lo hiciera más fácil para ella. Henry se encontró compartiendo historias de su propio pasado, su servicio militar, la herida que había puesto fin a su carrera de combate, su transición al trabajo técnico. Omitió la corte marcial y la baja deshonrosa, diciendo solo que no estaba de acuerdo con las decisiones del mando. La conversación fluyó fácilmente entre ellos, cómoda de una manera que no había experimentado en años. «¿Por qué Aurora Prime?», preguntó finalmente. «Hay mejores instalaciones médicas en los sistemas centrales». La expresión de Celine se ensombreció. «Intentamos esas primero». Los especialistas dijeron que no podían tratar la condición de Olivia, que era demasiado específica de la fisiología Atari. «Vinimos aquí porque Aurora Prime tiene la mayor población Atari fuera de nuestro mundo natal. Pensé, esperaba que pudiéramos encontrar ayuda aquí». «¿Y la has encontrado?». Ella negó con la cabeza, la plata en sus ojos se atenuó. «Las instalaciones médicas de la estación son avanzadas, pero la administración prioriza a los pacientes humanos. Han clasificado la condición de Olivia como no crítica a pesar de la naturaleza progresiva de la degradación». Henry frunció el ceño. «Eso no parece correcto». «No lo es», asintió Celine en voz baja. «Pero es la realidad para los no humanos aquí. Somos tolerados, no bienvenidos». Ninguno de los dos notó las miradas de otros clientes mientras seguían hablando, ni al oficial de seguridad de la estación, que los observaba con ojos entrecerrados desde una mesa en la esquina, tomando notas ocasionales en su tableta de datos. Los susurros comenzaron al día siguiente. Henry encontró un grafiti grosero en su estación de trabajo. «Traidor de especies» garabateado en rojo sobre su equipo de diagnóstico. Alguien había presentado una queja sobre el por fraternizar inapropiadamente con residentes alienígenas. Su supervisor, Barrett, lo llamó a su oficina para una advertencia amistosa. «Mira, Reeves», dijo Barrett, sin mirarlo a los ojos. «No me importa lo que hagas en tu tiempo libre. Pero ha habido rumores. El tipo equivocado de rumores». «¿Sobre qué?». «No te hagas el tonto», espetó Barrett. «Tú y esa mujer Atari está causando incomodidad entre la tripulación». Henry lo miró con incredulidad. «¿Porque tuvimos una conversación en un café público?». El rostro de Barrett se enrojeció. «Porque te estás involucrando en sus problemas. Ese dispositivo que hiciste para la niña. La gente se dio cuenta».
No es tu lugar interferir con los protocolos médicos de la estación. Protocolos médicos, repitió Henry, la ira creciendo en su pecho. La niña tiene una condición degenerativa que está siendo ignorada porque no es humana. ¿Cómo es que ayudarla es una interferencia? Eso es exactamente de lo que estoy hablando, siseó Barrett, mirando nerviosamente hacia la puerta. Sigue hablando así y la seguridad se interesará. Limítate a los de tu propia especie, Reeves, por el bien de todos. Henry salió de la oficina furioso, con las manos apretadas en puños. Había enfrentado prejuicios antes. El ejército estaba lleno de ellos, especialmente hacia los reclutas nacidos en las colonias como él. Pero este fanatismo dirigido hacia una niña enferma le pareció particularmente vil. Olivia enfrentó un trato similar. Cuando Henry la encontró en el patio de recreo esa tarde, estaba sola de nuevo. A pesar del soporte que ahora le permitía participar en los juegos, su expresión era una mezcla de confusión y dolor. «No quieren jugar conmigo hoy», le dijo cuando se sentó a su lado. Thomas dijo que sus padres le dijeron que no lo hiciera. «¿Thomas?», preguntó Henry suavemente. «El niño del pelo rojo. Ayer fue amable». Miró a Henry, sus ojos violetas buscando su rostro. «Dicen que eres peligroso. Lo eres». La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Cómo podría explicarle las complejidades del prejuicio a una niña que nunca debería tener que entender tal fealdad? «Solo para la gente que es cruel con aquellos que me importan», respondió con sinceridad. Ella asintió, aceptando esto. «Me duele más el brazo hoy», confió después de un momento, tocando el soporte. «El dispositivo ayuda, pero algo se siente mal por dentro». Henry examinó el soporte, haciendo pequeños ajustes. Pero su preocupación se profundizó al notar el aumento de la palidez de su piel. El azul se había desvanecido a un tono casi gris alrededor de su brazo herido, y su respiración parecía más superficial que el día anterior. Su preocupación se convirtió en alarma cuando Celine lo contactó esa noche, su rostro en la pantalla de comunicación tenso por el miedo. «La condición de Olivia se está deteriorando», dijo sin preámbulos. El director médico de la estación la examinó hoy y dio su evaluación. «¿Qué tan grave es?», preguntó Henry, ya temiendo la respuesta. «La degradación neuronal se está acelerando», respondió Celine, con la voz quebrada. «Sin un tratamiento especializado solo disponible en la Tierra, perderá la función en todo su lado derecho en cuestión de semanas. Eventualmente, la degradación llegará a sus centros vitales. Entonces, autorizarán el transporte a la Tierra», concluyó Henry. Era el único curso de acción lógico. La risa amarga de Celine no contenía humor. «No lo harán. Dicen que el protocolo de tratamiento no está aprobado para no humanos, que el riesgo es demasiado grande para justificar el gasto. Han recomendado». No pudo terminar la frase. «Terminación humanitaria», completó Henry, su entrenamiento militar permitiéndole decir las palabras que ella no podía. «Quieren eutanasiarla en lugar de tratarla». El silencio de Celine fue confirmación suficiente. En la pantalla, pudo ver cómo su compostura se resquebrajaba, la postura orgullosa de sus hombros comenzando a desmoronarse bajo el peso de la impotencia. «Eso no va a suceder», dijo, un plan ya formándose en su mente. Las consecuencias serían severas, probablemente prisión, posiblemente peor. Pero no podía quedarse de brazos cruzados y ver a una niña morir por la indiferencia burocrática. «Conozco a alguien que puede ayudarnos». La esperanza parpadeó en los ojos de Celine, aunque atenuada por la cautela. «¿Qué estás sugiriendo, Henry?» «Es mejor si no lo explico por un canal monitoreado», respondió, mirando a su puerta para asegurarse de que estuviera bien cerrada. «Encuéntrame en el punto de acceso de mantenimiento 17C mañana a las 03:00 horas. Trae solo lo que tú y Olivia necesitéis absolutamente». «Estás hablando de dejar la estación», se dio cuenta. Ella, su voz bajando a un susurro. «Esa es la única opción que tenemos», terminó por ella. «A menos que estés preparada para aceptar su recomendación». La determinación endureció sus rasgos. «Nunca. Estaremos allí».
Después de terminar la comunicación, Henry se sentó en silencio durante varios minutos, contemplando la línea que estaba a punto de cruzar. Luego accedió a un canal seguro que no había usado en años, enviando un mensaje codificado a un contacto que esperaba no necesitar nunca más. La respuesta llegó en minutos, un conjunto de coordenadas y una hora. Nada más fue necesario. Lucas Vega había servido con Henry en los conflictos del borde exterior. Se habían salvado la vida mutuamente una docena de veces antes de que la corte marcial de Henry los separara. Ahora Lucas operaba en las áreas grises del comercio interestelar, contrabandeando bienes raros más allá de los bloqueos planetarios y la seguridad de las estaciones por igual. Henry lo encontró en un bar con poca luz en el nivel más bajo de la estación, un lugar donde no se hacían preguntas y los rostros se olvidaban rápidamente. Lucas no había cambiado mucho. Todavía delgado y de ojos duros, con una cicatriz que iba desde su sien derecha hasta su mandíbula. Sostenía un vaso de líquido ámbar, observando a Henry acercarse con un cansancio nacido de la experiencia. Reeves, reconoció con un ligero asentimiento. Nunca esperé verte por estos lares. Henry se deslizó en el asiento frente a él. Tiempos desesperados. Siempre lo son en nuestro negocio, respondió Lucas, haciendo una seña al camarero para otra bebida. Aunque lo último que supe es que te habías vuelto legítimo. Técnico de estación. No. Hasta ahora, admitió Henry. Esperó hasta que el camarero le entregó su bebida y se alejó antes de continuar. Necesito pasaje para 3 fuera de Aurora Prime. Lucas levantó una ceja. Huyendo de algo. Tratando de salvar a alguien, corrigió Henry. Una niña con una condición médica que la estación se niega a tratar. ¿Tu hija?, preguntó Lucas, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. No, una niña Atari. Su madre está con ella. Lucas soltó un silbido bajo. Así que no solo una partida ilegal, sino también contrabando de alienígenas. Nunca aprendiste a empezar de a poco, ¿verdad? A pesar de sus palabras, había un brillo de respeto en sus ojos. ¿Por qué me traes esto a mí? Porque eres el mejor piloto que conozco, dijo Henry con sinceridad. Y porque me debes una. La referencia a una deuda pasada, cuando Henry había recibido un disparo de plasma destinado a Lucas, quedó suspendida entre ellos. Después de un momento, Lucas asintió. ¿Quieres sacar de contrabando a una niña alienígena con una condición degenerativa?, repitió después de que Henry le explicara la situación completa. Has perdido completamente la cabeza. Probablemente, admitió Henry, agitando la bebida intacta en su vaso. Ayudarás. Lucas estudió a su antiguo camarada, su expresión indescifrable. Esto no es solo por la niña, ¿verdad? ¿Qué pasa entre tú y su madre? Eso no es relevante, respondió Henry con rigidez. Lo es si estoy arriesgando mi nave y mi tripulación, replicó Lucas, inclinándose hacia adelante. Necesito saber que estás pensando con claridad, no compartes que nublan el juicio. Henry lo miró fijamente. Nunca he tenido nada claro en mi vida. Esta niña merece una oportunidad. El sistema le ha fallado. Alguien tiene que actuar. Después de un largo momento, Lucas asintió, aparentemente satisfecho con lo que vio en los ojos de Henry. Mi nave sale en 18 horas. Muelle de atraque 37. Tráelos por los túneles de mantenimiento. Hay menos cámaras allí. Vació su vaso y se levantó. Y Henry, si nos atrapan, estaremos todos muertos. La seguridad de la estación no se toma a bien que la gente robe su propiedad. Ella no es propiedad, dijo Henry bruscamente. Es una niña. La expresión de Lucas se suavizó ligeramente. Para ellos, no hay diferencia. Ten cuidado. Hizo una pausa. Y asegúrate de que esto es lo que quieres. No hay vuelta atrás de esto. Lo sé, reconoció Henry. No nos atraparán. Mientras Lucas se alejaba, Henry finalmente tomó un sorbo de su bebida, dejando que el ardor del alcohol lo anclara en la realidad de lo que estaba a punto de hacer. Mañana sería un fugitivo, pero esta noche tenía preparativos que hacer. Las horas previas a su escape fueron las más largas de la vida de Henry.
Se presentó a su turno como de costumbre, soportando las miradas sospechosas de Barrett y la frialdad de sus compañeros de trabajo. Durante su descanso para almorzar, visitó a Olivia en el patio de recreo por última vez, haciendo pequeños ajustes a su soporte y memorizando el sonido de su risa mientras le mostraba cuánto mejor podía lanzar la pelota antigravedad. «¿Vendrás mañana también?», preguntó ella mientras él se preparaba para irse. Por supuesto, mintió, odiándose por ello, pero sabiendo que la verdad solo la asustaría. A la misma hora, en el mismo lugar. Después de que terminó su turno, regresó a sus aposentos y empacó una sola bolsa con artículos esenciales. Algunos cambios de ropa, sus placas de identificación militar, guardadas más por sentimentalismo que por utilidad, suministros médicos básicos y las herramientas de su oficio. El resto, muebles, recuerdos, la vida que había construido en Aurora Prime, se quedaría atrás. Precisamente a las 2:45 horas, se dirigió al punto de acceso de mantenimiento, usando sus credenciales de técnico para evitar las cerraduras de seguridad. Los túneles estaban débilmente iluminados y eran estrechos, diseñados para la utilidad en lugar de la comodidad. Esperó en las sombras, revisando su reloj repetidamente mientras los minutos pasaban. A las 3:05, comenzó a preocuparse. ¿Celine había cambiado de opinión? ¿Los habían atrapado? Entonces lo oyó, el suave arrastrar de pasos acercándose con cautela. Celine se asomó por la esquina llevando a Olivia en brazos. La niña estaba envuelta en una manta, su rostro pálido y contraído por el dolor. «Está peor», susurró Celine mientras Henry corría a su encuentro. La degradación se aceleró después del examen de ayer. Deben haberse saltado algo. Henry tocó suavemente la frente de Olivia. Su piel estaba fría y húmeda. «Hola, pequeña», dijo en voz baja. «¿Lista para una aventura?». Los ojos de Olivia se abrieron, el reconocimiento amaneciendo lentamente. «Henry», murmuró. «Estamos jugando al juego de las sombras». «Así es», confirmó él, tratando de mantener su voz ligera a pesar del miedo que le atenazaba el pecho. «Vamos a ser súper silenciosos y súper listos, como espías». Ella asintió débilmente, intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Escabullirse por los túneles de mantenimiento con Celine y Olivia resultó más desafiante de lo que Henry había anticipado. La seguridad de la estación había aumentado las patrullas, aparentemente alertados sobre algo inusual. Varias veces tuvieron que esconderse en nichos de servicio o almacenes vacíos mientras los guardias pasaban. «Es como un juego de espías», le susurró Henry a Olivia cuando. Ella se tensó al oír pasar a los guardias. «Tenemos que ser súper silenciosos y súper listos». Ella asintió solemnemente, pero él podía ver el miedo en sus ojos y la creciente palidez de su piel azul. La enfermedad progresaba más rápido de lo que nadie había predicho. Llegaron al muelle de atraque 37 justo cuando Lucas se preparaba para partir. El contrabandista echó un vistazo a Olivia y maldijo en voz baja. «Necesita atención médica ahora», dijo, haciéndolo subir a su nave, un carguero modificado llamado Artemis. «Tengo una criocápsula en la bodega. Podría ralentizar la progresión hasta que lleguemos a la Tierra». El interior de la nave era estrecho pero eficiente, con cada espacio disponible utilizado para carga o equipo. Lucas los guió a través de estrechos pasillos hasta la bodega de carga, donde una única criocápsula se alzaba entre cajas de varios tamaños. Ilegal, por supuesto, explicó Lucas mientras activaba la cápsula, pero útil para transportar mercancías sensibles o personas que necesitan evitar la detección. Mientras Henry ayudaba a preparar la cápsula, las alarmas comenzaron a sonar en toda la estación. «Brecha de seguridad en el sector 7», anunció una voz automatizada. «Todo el personal en alerta». La expresión de Lucas se ensombreció. «Encontraron los cuerpos», dijo sombríamente. «¿Cuerpos?», jadeó Celine, mirando a Henry con horror. «¿Qué cuerpos?». «Nada», le aseguró él, aunque la mentira sabía amarga. «Deben haber descubierto que no estamos». La verdad era más complicada. Durante su viaje a través de los túneles de mantenimiento, 2 oficiales de seguridad los habían acorralado cerca de un cruce. Henry había reaccionado instintivamente,
su entrenamiento militar tomando el control. Al primer oficial lo incapacitó con un golpe en la garganta. El segundo había sacado un arma, una simple porra eléctrica, lo que obligó a Henry a escalar la situación. No había tenido la intención de matarlos, pero tampoco había dudado cuando el momento exigió fuerza letal. La nave de Lucas, el Artemis, se separó de las abrazaderas de atraque mientras las fuerzas de seguridad de la estación convergían en la bahía. Las torretas defensivas giraron para seguirlos. «Agárrense», gritó Lucas desde el asiento del piloto mientras ejecutaba una serie de maniobras evasivas. Rayos de energía pasaron zumbando por los visores, lo suficientemente cerca como para hacer brillar el escudo. En la bodega de carga, Henry ayudó a Celine a preparar a Olivia para la criocápsula. La respiración de la niña se había vuelto dificultosa, su lado derecho casi completamente paralizado. ¿Dolerá?, preguntó mientras Henry ajustaba la interfaz neuronal que monitorearía su condición durante la crioestasis. No, prometió él, apartándole el pelo. Tenía la textura de la seda fina bajo sus dedos. Se sentirá como tomar una siesta. Y cuando despiertes, estaremos en la tierra, y los doctores de allí te pondrán bien. Ella le apretó la mano con la que tenía buena. Me alegro de que estés con nosotros, susurró. Mientras la criocápsula se sellaba, Henry sintió que la nave se sacudía violentamente. Una explosión sacudió el casco, haciéndolo tropezar contra una caja cercana. «Tenemos compañía», la voz de Lucas llegó por el intercomunicador. La estación desplegó naves de persecución. «Te necesito en las armas, Henry». «Ve», le instó Celine. «Yo me quedaré con Olivia». Henry corrió a la estación de armas cerca de la cabina, atándose al asiento del artillero. El sistema de puntería se activó, mostrando 3 elegantes naves de seguridad acercándose rápidamente. Como en los viejos tiempos, gritó Lucas desde el asiento del piloto, sus manos danzando sobre los controles. «Excepto que ahora nosotros somos los malos». «Habla por ti», murmuró Henry mientras fijaba el objetivo en el perseguidor principal. El cañón láser zumbó al descargarse, un rayo de luz coherente cortando el vacío. La primera nave de seguridad explotó, los escombros esparciéndose por el espacio. Las otras 2 rompieron la formación, atacándolos desde diferentes ángulos. «Están tratando de acorralarnos», advirtió Henry, ajustando sus parámetros de puntería. Lucas sonrió, un destello de dientes blancos en su rostro bronceado. «No si puedo evitarlo». Empujó al Artemis a un picado pronunciado, la gravedad artificial luchando por compensar mientras la nave se precipitaba hacia el gigante gaseoso de abajo. «Estoy desplegando los señuelos. Prepárate». Una docena de pequeños drones se lanzaron desde la nave, cada uno transmitiendo un duplicado de la firma del Artemis. Mientras las naves de seguridad dudaban, tratando de identificar el objetivo real entre el enjambre de lecturas falsas, Henry disparó de nuevo, inutilizando los motores de un perseguidor sin destruirlo por completo. La última nave de seguridad fue más persistente, igualando cada una de sus maniobras. Sus armas encontraron su objetivo repetidamente, los escudos se debilitaban con cada golpe. «No podemos aguantar mucho más de esto», advirtió Lucas mientras las luces de advertencia parpadeaban en su consola. Henry tomó una decisión. «Abre un canal». «¿Estás loco? Rastrearán». «Solo hazlo». Cuando el canal se abrió, Henry habló con claridad. «Nave de seguridad. Aquí Henry Reeves a bordo del Artemis. Tenemos una niña Atari en estado crítico, que requiere un tratamiento no disponible en Aurora Prime. Su director médico negó el transporte y recomendó la eutanasia en lugar del tratamiento. Buscamos tratamiento en la Tierra. Ríndanse o serán destruidos». Durante varios tensos segundos, no hubo respuesta. La nave de seguridad continuó su persecución, sus armas cargando para otra andanada. El dedo de Henry se cernía sobre el control de disparo, preparado para eliminar la amenaza. Entonces una voz ronca respondió: «Artemis, aquí el capitán Mercer. Tenga en cuenta que el secuestro de residentes alienígenas es un delito capital. Regrese a Aurora Prime inmediatamente». «No va a pasar, capitán», respondió Henry.
Revise sus registros médicos. Nombre del paciente: Olivia, hija de Celine. Diagnóstico: degradación neuronal progresiva. Tratamiento recomendado: terminación. ¿Es ese realmente el bando en el que quiere estar? Otra pausa, esta vez más larga. La nave de seguridad mantuvo su persecución, pero contuvo el fuego. Henry intercambió una mirada con Lucas, quien se encogió de hombros, igualmente confundido por la demora. Finalmente, Artemis, aquí Mercer. Mis sensores indican que su nave transporta suministros médicos no autorizados. Esa es una violación de clase 3. Henry se tensó, listo para disparar, y luego se dio cuenta de lo que el capitán realmente estaba diciendo. Les estaba ofreciendo una salida. Un cargo menor que perseguir que el de secuestro. Recibido, capitán, respondió con cuidado. Aceptaremos la sanción por esa violación a nuestro regreso. Asegúrense de hacerlo, dijo Mercer, y luego, más bajo, buena suerte con la niña, Reeves. No todos en la estación están de acuerdo con las políticas del director. La nave de seguridad se desvió, regresando hacia la estación. Henry la vio irse, apenas atreviéndose a creer en su suerte. Lucas miró a Henry con incredulidad. ¿Qué acaba de pasar? Nos dejó ir, dijo Henry, igualmente sorprendido. Aparentemente, no todos en Aurora Prime son unos fanáticos. Mientras el Artemis ponía rumbo a la Tierra, Henry regresó a la bodega de carga. Celine estaba sentada junto a la criocápsula, con la mano presionada contra la superficie transparente. A través del cristal esmerilado, el rostro de Olivia estaba en paz, las líneas de dolor alrededor de sus ojos suavizadas por el sueño artificial. ¿Está estable?, preguntó, revisando los sistemas de monitoreo de la cápsula. Celine asintió. Por ahora, los sistemas de la cápsula mantienen sus funciones neuronales a un nivel base. Levantó la vista hacia él, sus ojos violetas buscando su rostro. «Estás herido». Henry se tocó el corte sobre su ojo, habiéndolo olvidado en medio del caos. La sangre se había secado en una línea costrosa por su sien. «No es nada». «No es nada», dijo ella, levantándose para limpiar la herida con un botiquín de la pared. «Nada de lo que has hecho por nosotras es nada». Sus dedos estaban fríos contra su piel mientras aplicaba el antiséptico. Henry hizo una mueca, más por la intimidad de su toque que por el dolor. «¿Por qué estás haciendo esto, Henry?», preguntó en voz baja. «¿Arriesgando todo por nosotras? Apenas nos conoces». Consideró desviar la pregunta, pero descubrió que no podía mentirle. Porque cuando vi a Olivia sentada sola, viendo a otros vivir la vida que ella no podía tener, me vi a mí mismo. Y cuando te conocí, vi a alguien luchando contra probabilidades imposibles sin rendirse. Hizo una pausa, buscando palabras para explicar la compulsión que sentía. No podía simplemente dar la espalda a eso. La mano de Celine se detuvo contra su mejilla. «Y ahora, ¿tienes dudas?». «No», dijo con firmeza. «Vamos a conseguirle a Olivia el tratamiento que necesita. Cueste lo que cueste». Los ojos de Celine se mantuvieron en los suyos durante un largo momento. «Has renunciado a todo. Tu trabajo, tu hogar, posiblemente tu libertad. Por extraños». «Ya no somos extraños», corrigió Henry suavemente. «Y hay cosas por las que vale la pena sacrificarse». Una vibración recorrió la nave mientras hacía la transición a un viaje más rápido que la luz. Las estrellas fuera del pequeño visor se estiraron en líneas brillantes y luego desaparecieron cuando el Artemis entró en el vacío entre el espacio normal. El repentino silencio era casi opresivo después del caos de su escape. «¿Cuánto falta para la Tierra?», preguntó Celine, volviendo a su asiento junto a la criocápsula de Olivia. 3 días si forzamos los motores», respondió Henry, revisando de nuevo las lecturas de la cápsula. «Lucas conoce gente que puede llevarnos a la superficie sin pasar por los canales habituales». «¿Y luego?». «Y luego encontramos doctores que la tratarán sin importar la especie». Su voz tenía más confianza de la que sentía. La Tierra, aunque más cosmopolita que Aurora Prime,
todavía mantenía regulaciones estrictas sobre la atención médica no humana. Encontrar una instalación dispuesta a eludir esas regulaciones sería un desafío, y caro. Como si leyera sus pensamientos, Celine preguntó, ¿cómo lo pagaremos? Tengo algunos ahorros, pero un tratamiento neuronal avanzado. Tengo recursos, interrumpió Henry. No era del todo una mentira. Su pensión militar, aunque modesta, se había acumulado durante sus años en Aurora Prime. Combinado con ciertos favores que Lucas podía cobrar, podría ser suficiente. Déjame preocuparme por esa parte. Ella no pareció convencida, pero asintió de todos modos. Deberías descansar, sugirió. Has estado funcionando con adrenalina durante horas. Henry tuvo que admitir que tenía razón. Los eventos del día lo habían agotado. Y ahora que el peligro inmediato había pasado, el agotamiento comenzaba a apoderarse de él. Despiértame si algo cambia con Olivia, dijo, acomodándose en una cama improvisada sobre un contenedor de carga asegurado. Lo último que vio antes de que el sueño lo reclamara fue la silueta de Celine contra el suave resplandor azul de la criocápsula, sus manos aún presionadas contra la superficie como si mantuviera una conexión con su hija a través del cristal. Los sueños de Henry eran una mezcla caótica de recuerdos y miedos. Estaba de vuelta en Próxima 4, su rifle pesado en sus manos mientras su oficial al mando ordenaba la ejecución de civiles. Pero cuando se giró para enfrentar al oficial, fue el rostro de Barrett lo que vio, sonriendo con desdén mientras señalaba a un grupo de figuras de piel azul acurrucadas contra una pared. Entre ellas, Olivia lo miraba con confianza en sus ojos violetas, sin ser consciente del peligro. Se despertó con un sobresalto, desorientado hasta que la voz de Lucas por el intercomunicador lo devolvió a la realidad. Henry, sube aquí. Tenemos un problema. Con cuidado de no despertar a Celine, que se había quedado dormida junto a la criocápsula, Henry se dirigió a la cabina. Lucas estaba estudiando una pantalla que mostraba firmas de energía en el espacio cercano. ¿Qué es?, preguntó Henry, todavía aturdido por el sueño. Aurora Prime envió una alerta a todo el sistema, explicó Lucas, señalando una notificación en otra pantalla. Afirman que secuestramos a una ciudadana Atari y asesinamos a 2 oficiales de seguridad. Todas las naves de patrulla en este sector nos estarán buscando. El estómago de Henry se contrajo. Pensé que Mercer nos estaba dando un pase. Mercer podría haberlo hecho, pero la administración de la estación no, respondió Lucas sombríamente. Parece que están particularmente molestos por esos guardias muertos. La culpa y el arrepentimiento inundaron a Henry. En el calor del momento, no había considerado alternativas a la fuerza letal. Ahora, 2 hombres estaban muertos, y sus muertes habían complicado una situación ya de por sí desesperada. ¿Podemos dejarlos atrás?, preguntó, estudiando las cartas de navegación. Lucas negó con la cabeza. No a todos. Nuestra mejor opción es cambiar de rumbo, evitar las principales rutas de navegación. Manipuló los controles, trazando una nueva trayectoria. Añadirá otro día a nuestro viaje, pero podría mantenernos fuera de sus escáneres. Olivia no tiene otro día, objetó Henry. La criocápsula está ralentizando la degradación, no deteniéndola. Prefieres que nos atrapen, replicó Lucas. Porque eso termina con la niña muerta y nosotros bajo custodia, o peor. Henry sabía que su amigo tenía razón, pero el retraso iba en contra de su sentido de urgencia. Cada hora aumentaba el riesgo de que la condición de Olivia se deteriorara más allá de la recuperación. Bien, concedió, pero forzaremos los motores al máximo en esta nueva ruta. Lucas asintió. Ya lo he tenido en cuenta. Ve a buscar algo de comida y revisa a nuestras pasajeras. Te llamaré si algo cambia. En la bodega de carga, Henry encontró a Celine despierta y monitoreando las pantallas de la criocápsula con una expresión preocupada. Sus signos vitales están fluctuando, explicó cuando él se unió a ella. Los sistemas de la cápsula están compensando, pero no es una solución perfecta. Henry examinó las lecturas. La actividad neuronal de Olivia mostraba irregularidades crecientes, particularmente en las áreas que controlaban su lado derecho.
La crioestasis estaba ralentizando la progresión de la degradación, pero no tan eficazmente como habían esperado. Hemos tenido que cambiar de rumbo, admitió. Se han emitido alertas de seguridad en todo el sector. Añadirá tiempo a nuestro viaje. El rostro de Celine decayó. ¿Cuánto tiempo? Un día, tal vez más. Se volvió hacia la cápsula, sus hombros tensos. Puede que no tenga tanto tiempo. Henry le puso una mano en el hombro, sintiendo los finos temblores que recorrían su cuerpo. Celine, mírame. Cuando lo hizo, continuó, lo lograremos. Olivia lo logrará. Te lo prometo. No hagas promesas que no puedas cumplir, susurró ella. Pero se apoyó ligeramente en su toque, buscando consuelo a pesar de sus palabras. Podría haber una manera de estabilizarla más, dijo Henry, una idea formándose. La interfaz neuronal de la cápsula es básica, diseñada para la estasis, no para el tratamiento. Pero podría modificarla, crear un campo de supresión más específico alrededor de las vías nerviosas en degradación. La esperanza parpadeó en los ojos de Celine. ¿Puedes hacer eso? Puedo intentarlo, respondió con sinceridad. Necesitaré piezas de los sistemas de la nave. Sin embargo, a Lucas no le gustará eso. Deja que yo me preocupe por Lucas, dijo ella con una determinación recién encontrada. Dime lo que necesitas. Durante las siguientes horas, trabajaron juntos para modificar la criocápsula. Celine demostró ser sorprendentemente conocedora de la tecnología, sus delgados dedos azules manipulando componentes con destreza mientras Henry dirigía. Hablaban poco, concentrados en la tarea, pero el silencio entre ellos era cómodo. El silencio de dos personas unidas por un propósito común. Lucas aparecía ocasionalmente, trayendo comida o actualizaciones sobre su progreso, pero por lo demás los dejaba trabajar. Parecía entender la urgencia que los impulsaba. Finalmente, las modificaciones estaban completas. Henry calibró la nueva interfaz, ajustándola finamente para apuntar a los patrones neuronales específicos que mostraban degradación. Esto debería crear un campo localizado que suprimirá el proceso degenerativo, le explicó a Celine. No revertirá el daño, pero debería prevenir un mayor deterioro hasta que lleguemos a la Tierra. ¿Le hará daño?, preguntó Celine, su mano cerniéndose sobre el control de activación. Henry dudó. No lo sé, admitió. La interfaz será más invasiva que antes. Podría sentir alguna molestia cuando finalmente despierte, pero mientras esté en estasis, no debería sentir nada. Celine asintió y luego presionó el control. La cápsula zumbó mientras los sistemas modificados se activaban en su interior. El rostro de Olivia permaneció en paz, aunque sus lecturas mostraron un pico momentáneo en la actividad neuronal antes de estabilizarse en un patrón más regular. Está funcionando, dijo Henry con alivio, observando cómo el indicador de degradación se ralentizaba hasta niveles casi imperceptibles. Esto debería darnos el tiempo extra que necesitamos. Los ojos de Celine se llenaron de lágrimas, las primeras que había visto en ella a pesar de todo lo que habían soportado. Gracias, susurró, apretándole la mano. El momento fue interrumpido por una violenta sacudida que recorrió la nave. Las alarmas sonaron mientras la voz de Lucas llegaba por el intercomunicador. Tenemos compañía. Nave de patrulla militar en rumbo 037. Henry corrió a la cabina, encontrando a Lucas trabajando frenéticamente en los controles mientras una elegante nave de patrulla se acercaba a su posición. ¿Cómo nos encontraron?, exigió Henry, dejándose caer en el asiento del artillero. Ni idea, respondió Lucas, con la voz tensa. Pero están cargando armas. Las maniobras defensivas no serán suficientes esta vez. Henry activó los sistemas de puntería, fijando el objetivo en la nave que se aproximaba. A diferencia de las naves de seguridad de la estación, las patrullas militares estaban fuertemente armadas y blindadas. Derribar una sería difícil y escalaría su situación de fugitivos a enemigos del Estado. Espera, dijo, notando algo en el escáner. Todavía no han disparado. Nos están llamando. Lucas pareció sorprendido, pero abrió el canal de comunicación.
Aquí la nave de transporte Artemis. Identifíquese. Una voz severa respondió. Artemis, aquí la nave de patrulla de la UEF Sentinel. Se les ordena apagar sus motores y prepararse para el abordaje. El incumplimiento resultará en el uso de fuerza letal. Henry intercambió una mirada sombría con Lucas. Las Fuerzas Unidas de la Tierra no hacían amenazas en vano. No podemos dejarlos atrás, dijo Lucas en voz baja. Y no podemos superarlos en armamento. No podemos dejar que se lleven a Olivia, insistió Henry. ¿Sabes lo que pasará? Lucas asintió, comprendiendo la elección imposible que tenían ante ellos. Hay otra opción, dijo después de un momento. Las cápsulas de emergencia. Son lo suficientemente pequeñas como para evadir la detección si el Sentinel se concentra en el Artemis. ¿Quieres que abandonemos la nave? ¿Y tú? Alguien tiene que quedarse y hacerlo convincente, respondió Lucas con una sonrisa fatalista. Además, mi expediente puede soportar otra marca. El tuyo ya tiene demasiadas. Antes de que Henry pudiera protestar, la nave de patrulla disparó un tiro de advertencia por su proa. El Artemis se meció con el casi impacto. Última advertencia, Artemis, anunció el comandante del Sentinel. Apaguen los motores o serán destruidos. Ve, instó Lucas. Lleva a la niña y a su madre a las cápsulas. Mantendré al Sentinel ocupado tanto como sea posible. Henry le apretó el hombro a su amigo. Encontraré una manera de pagarte esto. Solo asegúrate de que la niña reciba su tratamiento, respondió Lucas. Ese es pago suficiente. En la bodega de carga, Henry explicó rápidamente la situación a Celine. Necesitamos transferir a Olivia a una cápsula de emergencia. Las funciones de crioestasis no funcionarán, pero la interfaz neuronal modificada debería mantenerla estable por un corto periodo. ¿Cuán corto?, preguntó Celine mientras desconectaban cuidadosamente a Olivia de los sistemas de la criocápsula. Horas, no días, admitió Henry, levantando la pequeña figura de Olivia. Su piel estaba fría al tacto, su respiración superficial pero constante. Pero las cápsulas son más rápidas que el Artemis. Si podemos escabullirnos de la nave de patrulla, aún podríamos llegar a la Tierra a tiempo. Trabajaron rápidamente para transferir a Olivia a una de las cápsulas de emergencia, pequeñas naves autónomas diseñadas para evacuación de corto alcance. Las cápsulas eran estrechas, apenas lo suficientemente grandes para 2 adultos, pero estaban equipadas con soporte vital básico y sistemas de propulsión rudimentarios. Ambas irán en esta, dijo Henry, asegurando a Olivia en el único asiento de aceleración de la cápsula. Yo seguiré en otra. Celine pareció alarmada. Deberíamos permanecer juntos. Las cápsulas no pueden soportar a 3 personas durante el tiempo que necesitamos, explicó. Y separarnos aumenta nuestras posibilidades. Si capturan una cápsula, la otra aún podría pasar. Ella quiso discutir. Él podía verlo en sus ojos, pero la practicidad se impuso. ¿Cómo nos encontraremos? Las cápsulas tienen comunicadores de corto alcance, dijo Henry, programando coordenadas en el sistema de navegación. Y he configurado ambas cápsulas para que se dirijan a estas coordenadas cerca de la Tierra. Es un pequeño puesto de avanzada donde Lucas tiene contactos. La nave se estremeció de nuevo cuando el Sentinel disparó otro tiro de advertencia. La voz de Lucas llegó por el intercomunicador. Lo que sea que estén haciendo, háganlo más rápido. Se me están acabando las excusas aquí. Henry terminó los preparativos y ayudó a Celine a entrar en la cápsula junto a Olivia. Mantén su interfaz neuronal activa a toda costa, le instruyó. Si las lecturas comienzan a dispararse, ajusta el campo de supresión como te mostré. Celine asintió y luego tomó su mano cuando él estaba a punto de cerrar la cápsula. Henry, dijo con urgencia. Sí nos separamos. Gracias por todo. Él le apretó la mano. No nos separaremos. Estaré justo detrás de ti. La secuencia de lanzamiento de emergencia fue diseñada para la velocidad en lugar de la comodidad. Tan pronto como Henry selló la cápsula de Celine, fue eyectada del Artemis con una violenta ráfaga de aire comprimido.
Observó cómo los propulsores de la pequeña nave se activaban antes de girarse para preparar su propia cápsula. Una explosión masiva sacudió la nave, arrojándolo contra el mamparo. Las sirenas de advertencia sonaron mientras la iluminación de emergencia bañaba la bodega de carga en rojo. El Sentinel aparentemente había perdido la paciencia. Henry. La voz de Lucas crepitó por el intercomunicador dañado. Han apuntado a nuestros motores. Estamos perdiendo potencia. ¿Qué pasó con mantenerlos ocupados?, gritó Henry de vuelta, luchando por alcanzar la cápsula de emergencia restante. Cambio de planes, respondió Lucas sombríamente. Están abordando. Tienes que irte ahora. Henry dudó, dividido entre escapar y ayudar a su amigo. Lucas. No desperdicies esto, Reeves, interrumpió Lucas. Llega a la Tierra. Salva a la niña. Es una orden, soldado. La frase militar, un eco deliberado de su pasado compartido, dio en el clavo. Henry alcanzó la segunda cápsula y se subió, iniciando la secuencia de lanzamiento con movimientos practicados. Buena suerte, Lucas, dijo mientras la cápsula se sellaba a su alrededor. Nunca necesité suerte, llegó la respuesta arrogante. Solo habilidad y buena apariencia. Fue lo último que Henry escuchó antes de que su cápsula fuera eyectada al vacío. A través del pequeño visor, vislumbró el Artemis, sus motores oscuros, su casco marcado por el fuego de las armas, mientras el Sentinel extendía las abrazaderas de atraque para asegurarlo para el abordaje. Luego, los propulsores de su cápsula se activaron, llevándolo lejos de la confrontación y hacia el distante punto azul de la Tierra. En algún lugar adelante, la cápsula de Celine y Olivia viajaba por el mismo camino. Todo lo que podía hacer ahora era seguir y esperar que todos llegaran a su destino a tiempo. El viaje en la cápsula de emergencia fue una prueba de resistencia. Diseñada para la supervivencia a corto plazo en lugar de la comodidad, la pequeña nave ofrecía un soporte vital mínimo y ninguna comodidad. Henry se sentó en el estrecho asiento de aceleración, monitoreando los sistemas de la cápsula y buscando cualquier señal de persecución. Hasta ahora, el Sentinel parecía estar ocupado con el Artemis. No se habían desplegado naves más pequeñas para rastrear las cápsulas. O no habían sido detectadas en el caos, o el comandante de la nave de patrulla las había considerado menos importantes que capturar la nave más grande y a su piloto. Los pensamientos de Henry se dirigieron a Lucas. Su amigo era resistente e ingenioso, pero contra una patrulla militar, esas cualidades podrían no ser suficientes. El mejor resultado sería la detención y un eventual juicio. Lo peor no valía la pena ni pensarlo, especialmente si la patrulla descubría la criocápsula modificada con su claro propósito. El sistema de comunicación de la cápsula permanecía en silencio. Henry había intentado contactar la cápsula de Celine varias veces sin éxito. Las naves de emergencia tenían un alcance limitado y el vasto vacío del espacio dificultaba la conexión. Solo podía esperar que todavía estuvieran en curso hacia el punto de encuentro. A medida que las horas se convertían en un día completo, Henry se obligó a descansar en breves intervalos, sin llegar a dormir del todo, pero permitiendo que su cuerpo se recuperara de la tensión de los últimos días. Cuando no descansaba, repasaba todo lo que sabía sobre la degradación neuronal, preparándose para los desafíos que les esperaban en la Tierra. Su entrenamiento militar había incluido conocimientos médicos básicos, y su trabajo con equipos adaptativos le había dado una idea de las interfaces neuronales, pero tratar una condición progresiva en una especie alienígena estaba mucho más allá de su experiencia. Necesitarían especialistas, unos dispuestos a trabajar fuera de los canales oficiales. El sistema de navegación de la cápsula sonó, indicando que se acercaban a la zona de seguridad orbital de la Tierra. Esta era la parte más peligrosa de su viaje. La Tierra mantenía un control estricto sobre su espacio orbital con sistemas de defensa automatizados y patrullas regulares. El pequeño tamaño de la cápsula de emergencia era una ventaja, pero su transpondedor la identificaría inmediatamente como no perteneciente a ninguna nave registrada en la zona. Henry desactivó el transpondedor, un movimiento arriesgado que haría que la cápsula pareciera basura espacial para la mayoría de los escáneres, pero que también lo dejaría volando a ciegas sin alertas sobre otras naves u objetos en su camino.
Era un riesgo calculado que tenía que tomar. La esfera azul y verde de la Tierra llenó el visor mientras la cápsula comenzaba su aproximación. Henry ajustó manualmente la trayectoria, apuntando a un corredor de entrada menos monitoreado que Lucas había identificado en su plan improvisado. Si tenían éxito, entrarían en la atmósfera sobre el Océano Pacífico, lejos de las estaciones de monitoreo costeras densamente pobladas. Una alerta de proximidad sonó de repente. A pesar del transpondedor desactivado, los sensores básicos de la cápsula habían detectado otro objeto cercano. Henry se tensó, esperando ver una nave de patrulla en el escáner. En cambio, apareció una firma más pequeña, moviéndose en un curso paralelo. Otra cápsula de emergencia. El alivio lo inundó al darse cuenta de que debían ser Celine y Olivia. Intentó comunicarse de nuevo y esta vez recibió una respuesta crepitante. Henry. La voz de Celine estaba distorsionada pero reconocible. ¿Eres tú? Soy yo, confirmó. ¿Están bien las dos? ¿Cómo está Olivia? Estable, pero la interfaz está consumiendo energía más rápido de lo esperado. El soporte vital está al 60%. Henry revisó sus propios sistemas. Su cápsula estaba en mejores condiciones, con el soporte vital al 75%. Mantén el rumbo, instruyó. Entraremos en la atmósfera en aproximadamente 30 minutos. El aterrizaje será brusco. Estas cápsulas no están diseñadas para un descenso controlado. ¿Y después de que aterricemos?, preguntó Celine, la preocupación evidente incluso a través de la estática. Las autoridades nos estarán buscando. El contacto de Lucas se supone que nos encontrará en las coordenadas de aterrizaje, explicó Henry. Suponiendo que no nos desviemos demasiado del curso. La comunicación se cortó antes de que Celine pudiera responder. La conexión se perdió mientras las cápsulas continuaban su aproximación. La gravedad de la Tierra comenzaba a ejercer su atracción, acelerando su descenso. Henry se preparó mientras la cápsula entraba en la atmósfera superior. El calor se acumuló alrededor de la pequeña nave mientras la fricción convertía el aire en plasma sobrecalentado. Los escudos térmicos de las cápsulas de emergencia eran mínimos, diseñados para una breve entrada atmosférica en lugar del ángulo pronunciado de su aproximación. Los indicadores de advertencia parpadearon en el panel de control. La temperatura externa se acercaba a niveles críticos. La estructura de la cápsula crujía bajo la tensión. El visor comenzaba a mostrar fracturas finas a medida que aumentaba la presión diferencial. Vamos, murmuró Henry, deseando que la frágil nave se mantuviera unida. Solo un poco más. La violenta sacudida disminuyó a medida que la cápsula pasaba por la peor parte de la fase de entrada. Ahora la gravedad tomó el control, atrayendo la nave hacia el océano en una caída acelerada. El sistema de frenado de emergencia se activó automáticamente, desplegando una serie de mecanismos de arrastre que ralentizaron un poco el descenso, pero no lo suficiente para un aterrizaje cómodo. A través del visor, Henry vislumbró la otra cápsula, su trayectoria ligeramente divergente de la suya. Se estaban separando a medida que las corrientes atmosféricas afectaban sus caminos de manera diferente. El impacto era inminente. Henry se aseguró lo mejor que pudo, agachando la cabeza y apoyando los brazos contra el panel de control. La medida de seguridad final de la cápsula, un sistema de cojines inflables, se desplegó segundos antes de que golpeara el agua. El impacto le quitó el aliento a pesar de la amortiguación. El agua de mar comenzó a filtrarse inmediatamente a través de los sellos dañados alrededor del visor. La cápsula se mecía en las olas del océano, llenándose de agua a un ritmo alarmante. Henry luchó con la escotilla de emergencia, finalmente forzándola a abrirse contra la presión del agua entrante. Salió al exterior de la cápsula, escaneando el horizonte desesperadamente en busca de señales de la otra nave. Allí, a medio kilómetro de distancia, vio el distintivo color naranja del casco de la cápsula de emergencia. Parecía intacta, flotando en la superficie en lugar de hundirse como su propia nave que se sumergía rápidamente. Sin dudarlo, Henry se zambulló en el agua y comenzó a nadar hacia la cápsula distante. El océano estaba frío, la corriente fuerte, pero la determinación lo impulsaba brazada tras brazada.
Su entrenamiento militar había incluido supervivencia acuática prolongada, y ahora recurrió a esa disciplina, conservando energía mientras mantenía un ritmo constante. Para cuando llegó a la cápsula de Selene, sus músculos ardían por el esfuerzo. La escotilla ya estaba abierta, Selene arrodillada a su lado, con Olivia acunada en sus brazos. Henry, llamó cuando lo vio acercarse. Los sistemas de la cápsula están fallando. La interfaz neuronal está desconectada. Se subió a la superficie de la cápsula, el agua chorreando de su ropa. Olivia yacía inmóvil en los brazos de su madre, su piel de un gris azulado ceniciento. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que la interfaz dejó de funcionar? Minutos, respondió Selene, su voz tensa por el miedo. Su condición se está deteriorando rápidamente. Henry revisó los signos vitales de Olivia. Su pulso era débil e irregular, su respiración superficial sin el campo de supresión manteniendo su estabilidad neuronal. La degradación se estaba acelerando. Necesitamos llevarla a instalaciones médicas de inmediato, dijo, mirando el océano vacío que los rodeaba. No había señales del contacto prometido por Lucas. No podemos esperar a que nos saquen. ¿Qué hacemos?, preguntó Selene, la desesperación clara en su voz. Henry tomó una decisión rápida. La baliza de emergencia. Necesitamos activarla. Pero las autoridades nos encontrarán. De cualquier manera, terminó por ella. Al menos de esta forma, Olivia recibe atención médica inmediata. Eso es lo que importa ahora. Después de un momento de vacilación, Selene asintió. Henry metió la mano en la cápsula y activó la baliza de socorro de emergencia, una potente señal que alertaría a todas las naves cercanas y estaciones de monitoreo orbital de su posición. La ayuda vendrá, le aseguró, aunque sabía lo que esa ayuda significaría para él. Solo necesitamos mantenerla estable hasta entonces. Se turnaron para sostener a Olivia, monitoreando su respiración y pulso. A medida que los minutos se alargaban, el sol comenzó a ponerse, proyectando largos rayos dorados sobre el agua. Con la luz menguante, la piel azul de Selene adquirió una cualidad luminiscente, las marcas genéticas a lo largo de sus brazos brillando débilmente, una respuesta fisiológica al estrés que Henry no había observado antes. «Háblame de tu mundo natal», dijo, en parte para distraerla de su grave situación y en parte por genuina curiosidad. Selene pareció sorprendida por la pregunta, pero respondió en voz baja. «Ataria es un mundo acuático, en su mayoría océanos con archipiélagos de islas en lugar de continentes. La masa de tierra más grande es más pequeña que la Australia de la Tierra. Eso explica por qué te sientes tan cómoda en el agua», observó Henry. Su cápsula había estado a la deriva con la corriente, pero Selene no había mostrado signos de mareo o desorientación. Ella asintió. «Nuestro pueblo evolucionó como semiacuático. En la antigüedad, pasábamos más tiempo en el agua que en tierra». Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Olivia nunca ha visto nuestros océanos. Nació en un mundo colonial, y nos fuimos cuando era demasiado joven para recordarlo. Los verá algún día», prometió Henry. «Cuando esté bien». Selene lo miró a los ojos, una pregunta en su mirada. «¿Todavía crees que eso es posible? Incluso ahora». «Tengo que hacerlo», respondió simplemente. «De lo contrario, ¿para qué fue todo esto?». La conversación fue interrumpida por el sonido distante de motores. Una luz brillante barrió el agua, iluminando su posición. Una nave de rescate se acercaba, elegante y de aspecto oficial, con la insignia del gobierno unificado de la Tierra en su casco. «Están aquí», dijo Henry innecesariamente. Se volvió hacia Selene, su expresión seria. «Escucha con atención. Cuando pregunten, diles que te obligué a venir conmigo. Que te secuestré a ti y a Olivia de Aurora Prime. Es importante que crean que eres una víctima, no una cómplice». «No», protestó Selene. «No mentiré». «Tienes que hacerlo», insistió él. «Por el bien de Olivia. Nos separarán de todos modos, pero si creen que fuiste coaccionada, será más probable que le brinden atención médica inmediata a Olivia». Antes de que pudiera discutir más, la nave de rescate se acercó a su cápsula.
Oficiales uniformados aseguraron su nave con abrazaderas magnéticas mientras el personal médico evaluaba su condición desde la cubierta. 3 supervivientes, informó uno de ellos a un comunicador. Una niña en estado crítico, parece ser Atari. Un equipo médico transfirió a Olivia a una camilla, equipada con dispositivos de monitoreo. Mientras la subían a la nave de rescate, Henry escuchó a uno de ellos decir: degradación neuronal. Etapa avanzada. Necesitamos llevarla a central médica de inmediato. Tal como Henry había predicho, fue separado de Celine y Olivia, puesto bajo sujeción y llevado a una zona de detención segura dentro de la nave de rescate. A través de una pequeña ventana, vislumbró a Celine abordando un transporte médico con la camilla de Olivia. Al menos permanecerían juntas. Un oficial se acercó, con una tableta de datos en la mano. Henry Reeves, dijo, consultando la pantalla. Exmilitar, baja deshonrosa. Técnico en Aurora Prime hasta hace 3 días, cuando asesinó a 2 oficiales de seguridad y secuestró a una ciudadana Atari y su hija. Henry no dijo nada, observando cómo el transporte médico partía, llevando a Olivia hacia el tratamiento que necesitaba desesperadamente. Lo que le sucediera a él ahora era secundario. Estás en serios problemas, Reeves, continuó el oficial. El secuestro interespecies es un delito capital, sin mencionar los cargos de asesinato. La niña necesitaba un tratamiento médico que Aurora Prime se negó a proporcionar, respondió finalmente Henry. Recomendaron la eutanasia en lugar del tratamiento porque no es humana. La expresión del oficial permaneció neutral. Eso es algo que los tribunales resolverán. Por ahora, serás transferido a una instalación de alta seguridad para esperar el juicio. Mientras la nave de rescate comenzaba su viaje hacia el continente, Henry cerró los ojos, el agotamiento finalmente venciéndolo. Había hecho todo lo posible para llevar a Olivia a la Tierra y a sus avanzadas instalaciones médicas. Ahora su destino, y el de él, descansaba en manos de otros. La instalación de alta seguridad resultó ser un centro de detención preventiva en lo que una vez se llamó Suiza, ahora parte de la zona administrativa europea. Henry fue procesado de manera eficiente, pero no cruel, sus heridas fueron tratadas, su ropa empapada reemplazada por un mono estándar. La celda en la que lo pusieron era pequeña pero limpia, con una cama, una unidad sanitaria e incluso una pequeña ventana que ofrecía una vista de montañas nevadas en la distancia. Era más comodidad de la que había esperado para alguien que enfrentaba sus cargos. Pasaron los días con poca información del mundo exterior. Sus solicitudes de noticias sobre Olivia y Celine fueron respondidas con evasivas educadas por parte del personal de la instalación. La incertidumbre era su propia forma de tortura, no saber si Olivia había recibido tratamiento, si la degradación neuronal se había detenido, si siquiera seguía viva. Al 5.º día, llegó una visita. El hombre que entró en la sala de entrevistas vestía de civil, pero su porte gritaba militar, específicamente servicios de inteligencia. Se sentó frente a Henry sin presentarse y activó un campo de privacidad que evitaría que su conversación fuera monitoreada. Ha causado una situación bastante complicada, Reeves, dijo sin preámbulos. Aurora Prime exige su extradición por asesinato. El consulado Atari reclama jurisdicción sobre el caso de la niña, y la Junta de Ética Médica se está dando un festín con el protocolo de tratamiento no autorizado. Protocolo de tratamiento no autorizado, repitió Henry, centrándose en la parte que más importaba. Eso significa que Olivia recibió tratamiento. El hombre lo estudió por un momento. Sí, la niña está actualmente sometiéndose a una terapia experimental de regeneración neuronal en Central Médica en Ginebra. El pronóstico es reservado pero prometedor. El alivio inundó a Henry. Y Celine, su madre. Se le ha concedido estatus de residente temporal pendiente de la resolución de la solicitud de asilo que ha presentado. Está con su hija. Eran mejores noticias de las que Henry se había atrevido a esperar. Gracias por decírmelo. El hombre se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Ahora, hablemos de su situación. Es complicada, por decirlo menos. Estoy al tanto de los cargos, respondió Henry con calma.
No niego mis acciones. Eso es refrescantemente directo, dijo el hombre con un toque de aprobación. Pero hay más en juego aquí que solo su caso. Sus acciones han expuesto un fallo de política significativo en cómo se manejan los casos médicos no humanos en estaciones fronterizas como Aurora Prime. Henry esperó, sin saber a dónde se dirigía esto. Hay gente influyente, que ha estado presionando por reformas en esta área durante años, continuó el hombre. Su dramático rescate de la niña Atari ha atraído la atención pública sobre el tema de una manera que los esfuerzos diplomáticos anteriores no lograron. No estaba pensando en la reforma de políticas, admitió Henry. Solo en salvar a una niña. A veces, las declaraciones políticas más efectivas son las que se hacen sin intención política, observó el hombre. El gobierno Atari ha tomado un interés particular en su caso. Han ofrecido interceder en su nombre. Henry se sorprendió. ¿Por qué harían eso? No soy Atari. Pero arriesgó todo para salvar a una de sus hijas cuando sus propios canales diplomáticos habían fallado en asegurar un tratamiento adecuado. El hombre se encogió de hombros. Ha creado un dilema ético bastante grande para nuestro Departamento de Justicia. Procesamos a un hombre por asesinato cuando sus acciones potencialmente salvaron a una niña de lo que equivale a discriminación médica basada en la especie. ¿Y qué han decidido?, preguntó Henry, sin atreverse a tener esperanzas. Eso aún está por verse. Pero he sido autorizado a ofrecerle una proposición. El hombre deslizó una tableta de datos sobre la mesa. Léala con atención. El documento describía un acuerdo de liberación condicional. A cambio de testificar ante un comité de ética médica interestelar sobre los eventos en Aurora Prime, los cargos de asesinato se reducirían a homicidio involuntario y Henry cumpliría una sentencia modificada. 5 años de servicio supervisado en un programa de desarrollo de tecnología médica enfocado en aplicaciones interespecies. Esto no es libertad, señaló Henry después de leer los términos. No, asintió el hombre. Pero tampoco es la ejecución, que es lo que Aurora Prime está pidiendo. Y permite que sus habilidades particulares contribuyan a asegurar que situaciones como la de Olivia no le sucedan a otros niños no humanos. Era un compromiso, un castigo por las vidas que había quitado, pero también un reconocimiento de la complejidad moral detrás de sus acciones. Y lo más importante, le permitiría continuar el trabajo que había comenzado con el simple soporte que había construido para Olivia. Hay una cosa más, añadió el hombre mientras Henry consideraba la oferta. El acuerdo incluye derechos de visita supervisada. Se le permitiría ver a la niña y a su madre periódicamente para monitorear la efectividad de los tratamientos que su testimonio ayude a desarrollar. Eso lo decidió. Henry presionó su pulgar en la línea de firma de la tableta de datos. ¿Cuándo empiezo? 6 meses después, en una instalación de investigación con vistas al lago de Ginebra, Henry ajustaba la calibración de una interfaz neuronal similar a la que había improvisado a bordo del Artemis. La tecnología había sido refinada, su aplicación ampliada para abordar una gama más amplia de condiciones que afectaban a varias especies. Un timbre en la puerta del laboratorio anunció visitas. Henry levantó la vista para ver a Celine entrando con Olivia caminando a su lado, caminando firmemente por su cuenta, su brazo derecho balanceándose naturalmente a su costado. «Henry», gritó Olivia, corriendo hacia adelante para abrazarlo. Su fuerza había regresado, su piel azul vibrante de salud. «Mira lo que puedo hacer ahora». Demostró una serie de complejos movimientos de mano con su mano derecha anteriormente paralizada, sus dedos danzando en el aire con fluida precisión. «Impresionante», dijo Henry, genuinamente asombrado por su progreso. «Has estado practicando». «Todos los días», confirmó con orgullo. «Los doctores dicen que soy la mejor paciente que han tenido, y he estado enseñando a los otros niños en terapia algunas de las técnicas del juego de las sombras que me mostraste». Henry miró a Celine, que observaba su interacción con una cálida sonrisa. En los meses transcurridos desde su llegada a la Tierra, se había convertido en una defensora de los derechos médicos no humanos, trabajando con las autoridades tanto de la Tierra como de Atari para mejorar los protocolos médicos interespecies. «¿Qué tal los nuevos aposentos?», preguntó Henry mientras Olivia exploraba el laboratorio,
curiosa por todo, como suelen ser los niños de su edad. Mucho mejor que el alojamiento temporal, respondió Celine. El consulado Atari arregló un lugar cerca del lago. Incluso hay una piscina diseñada pensando en nuestra fisiología. Hizo una pausa, estudiándolo. ¿Y tú? ¿Cómo progresa el trabajo? Bien, dijo, señalando la interfaz neuronal. Este modelo es prometedor para tratar condiciones similares a la de Olivia en 17 especies diferentes. El comité de ética lo ha acelerado para su aprobación. Lo que no dijo, lo que no necesitaba decirse entre ellos, era que cada avance lo acercaba un paso más a completar su sentencia, un día más cerca de la verdadera libertad. Habían desarrollado una especie de taquigrafía durante sus visitas mensuales, un entendimiento que trascendía las circunstancias inusuales de su relación. «Te trajimos algo», dijo Celine, haciendo un gesto a Olivia. La niña metió la mano en una bolsa que llevaba y sacó un pequeño objeto. Una pelota antigravedad similar a la que habían jugado por primera vez en Aurora Prime. «Pensé que tal vez podríamos jugar», sugirió Olivia esperanzada. «Los doctores dicen que necesito practicar ejercicios de coordinación, y esto es más divertido que sus aburridas pruebas». Henry miró el brazalete de monitoreo en su tobillo, el signo visible de su estatus restringido. «Estoy confinado a los terrenos de la instalación», le recordó suavemente. «Lo sabemos», dijo Celine. «Hemos recibido permiso para usar el jardín del patio. Dispensa especial para fines terapéuticos». Una sonrisa traviesa se dibujó en sus rasgos azules. «Puedo ser bastante persuasiva cuando es necesario». El patio era un pequeño espacio verde en el centro del complejo de investigación, diseñado para proporcionar al personal un lugar para relajarse durante los descansos. Hoy, estaba vacío excepto por ellos tres. Otro arreglo especial, sospechaba Henry, orquestado por Celine. Mientras Olivia lanzaba la pelota antigravedad con una forma perfecta, su brazo derecho fuerte y seguro, Henry sintió una profunda sensación de corrección. A pesar de todo, las vidas perdidas, su libertad restringida, las incertidumbres que aún quedaban por delante, sabía que tomaría la misma decisión de nuevo sin dudarlo. «Atrápala, Henry», gritó Olivia. Mientras la pelota volaba hacia él, saltó, haciendo una atrapada innecesariamente dramática que lo hizo rodar por el césped en un eco de su primer juego juntos. La risa de Olivia resonó, el sonido de campanas que había tocado por primera vez algo en su corazón. A su lado, Celine observaba con ojos que contenían promesas de un futuro más allá de su sentencia, más allá de las restricciones que actualmente los ataban. En ese momento, rodeado por la simple alegría de una niña que había ayudado a salvar y la conexión tácita con su madre, Henry comprendió que la libertad tomaba muchas formas. A veces se encontraba no en la ausencia de restricciones, sino en el conocimiento de que las acciones de uno, por costosas que fueran, habían servido a un propósito mayor que uno mismo. Un año después, Henry estaba de pie en la ventana de observación de la cámara de pruebas de las instalaciones de investigación. En el interior, Olivia demostraba una destreza notable con ambas manos mientras manipulaba una serie de rompecabezas holográficos diseñados para medir la respuesta y coordinación neuronal. A los 9 años, se movía con la confianza de alguien que había superado desafíos significativos y había emergido más fuerte. «Su progreso continúa superando todas las proyecciones», comentó la doctora Ellen Costas, de pie a su lado. La doctora que había tratado inicialmente a Olivia se había unido al equipo de investigación hacía 6 meses, aportando su experiencia en xenobiología al proyecto. «Las vías neuronales no solo se han estabilizado, sino que muestran signos de crecimiento adaptativo más allá de las áreas dañadas». «Es resistente», respondió Henry, incapaz de ocultar el orgullo en su voz. «Siempre lo ha sido». La doctora Costas lo estudió con curiosidad profesional. Se ha encariñado mucho con ella y con su madre. Henry no lo negó. Sus visitas mensuales con Olivia y Celine se habían convertido en sesiones semanales, aparentemente para monitorear la respuesta de Olivia a los tratamientos, pero cada vez más de naturaleza personal.
Los administradores de la instalación de investigación habían reconocido el valor terapéutico de estas interacciones y las habían acomodado dentro de las restricciones de su acuerdo de sentencia. «Son mi familia ahora», dijo simplemente. Era la primera vez que reconocía la profundidad de la conexión en voz alta, aunque sospechaba que Costas y los demás lo habían visto desarrollarse. «He recibido una solicitud del consorcio médico Atari», dijo Costas después de un momento. «Quieren establecer un intercambio de investigación, solicitando específicamente que nuestra tecnología de interfaz neuronal se comparta con sus instalaciones en Ataria». Henry levantó una ceja. «Eso es inesperado. Los Atari suelen ser protectores de su soberanía médica». «Aparentemente, Celine ha sido bastante persuasiva en su trabajo de defensa», respondió Costas con una sonrisa cómplice. «La propuesta incluye una disposición para que asesores técnicos humanos ayuden con la implementación». La implicación era clara. «Me está ofreciendo un puesto». «Su sentencia tiene otros 4 años», le recordó Costas. «Pero el comité de ética está impresionado con sus contribuciones. Hay precedentes para completar sentencias especializadas bajo programas de intercambio interespecies, particularmente cuando el trabajo beneficia directamente las relaciones diplomáticas». La esperanza, una emoción peligrosa que había aprendido a moderar, surgió dentro de él. «¿Se me permitiría viajar a Ataria?» «Bajo supervisión, sí. Los detalles aún se están negociando, pero significaría dejar la Tierra». Hizo una pausa. «Y potencialmente pasar un tiempo significativo en el mundo natal Atari». La oportunidad era más de lo que se había atrevido a imaginar. No solo le permitiría continuar su trabajo con la tecnología de interfaz neuronal, sino que también lo llevaría al hogar ancestral de Celine y Olivia, un lugar al que habían hablado de regresar una vez que el tratamiento de Olivia estuviera completo. «Me gustaría ser considerado», dijo con cuidado, consciente de que mostrar demasiado entusiasmo podría poner en peligro sus posibilidades. «Si el comité cree que soy adecuado». Costas asintió. «Ya lo he recomendado. La decisión final debería llegar en un mes». Dentro de la cámara de pruebas, Olivia había completado los rompecabezas y miraba hacia la ventana de observación, sus ojos violetas encontrando a Henry con una precisión infalible a pesar de la transparencia unidireccional. Saludó con la mano, una brillante sonrisa iluminando su rostro. Él le devolvió el saludo, aunque sabía que ella no podía verlo. Algunas conexiones, había aprendido, trascendían las limitaciones físicas. La notificación de su traslado al programa de intercambio Atari llegó el mismo día de su visita programada con Celine y Olivia. Henry debatió si compartir la noticia de inmediato o esperar hasta que los detalles estuvieran finalizados, pero tan pronto como Celine entró en el área de visitantes de la instalación, supo que ella ya lo sabía. «¿Has oído?», dijo, reconociendo la emoción contenida en su expresión. «El consorcio me contactó ayer», confirmó ella, sus ojos con motas plateadas brillando. Querían asegurarse de que no tuviera objeciones a su participación en el programa. «¿Y las tienes?», preguntó él, de repente inseguro. Su relación se había desarrollado gradualmente durante el último año, construida sobre experiencias compartidas y una confianza creciente, pero nunca habían discutido explícitamente un futuro juntos. La risa melódica de Celine disipó sus preocupaciones. «¿Objeciones? Henry, fui yo quien propuso tu nombre al consorcio en primer lugar». Él la miró sorprendido. «¿Tú arreglaste esto?». «Puede que haya destacado los beneficios de tener al desarrollador principal de la tecnología involucrado en la implementación», admitió ella con una sonrisa traviesa, y señalé que su comprensión única de la fisiología tanto humana como Atari sería invaluable para el programa de intercambio. Henry negó con la cabeza asombrado. «Eres increíble. ¿Lo sabías?». «Soy persistente», corrigió. «Una cualidad que nuestro pueblo comparte con los humanos». El uso de nuestro pueblo no le pasó desapercibido. A lo largo de los meses, la distinción entre ellos, humano y Atari, se había desvanecido gradualmente, reemplazada por una conciencia de sus puntos en común en lugar de sus diferencias. «¿Dónde está Olivia?», preguntó, notando la ausencia de la niña. «Preparando una sorpresa», respondió Celine crípticamente.
Se unirá a nosotros en breve. Se trasladaron al patio de la instalación, que se había convertido en su lugar de reunión habitual. El día de primavera era suave. Las plantas con flores añadían color y fragancia al espacio. Se sentaron en un banco bajo un cerezo en flor, pétalos rosados cayendo ocasionalmente a su alrededor. El mundo natal Atari es muy diferente de la Tierra, dijo Celine después de un cómodo silencio. Más océano, menos tierra. Los asentamientos se construyen en archipiélagos o plataformas flotantes. La gravedad es ligeramente menor. El día es más largo. Lo extrañas, observó Henry. Ella asintió. Me fui porque pensé que otros mundos podrían ofrecerle a Olivia mejores opciones de tratamiento. Ahora me encuentro anhelando mostrarle nuestros océanos, nuestros jardines flotantes, nuestros bancos de peces luminiscentes que se reúnen al atardecer. Y ahora puedes, dijo él. El tratamiento ha sido un éxito. Está prosperando. Sí, asintió Celine, y luego añadió en voz baja, pero hay algo más que quiero que experimente en Ataria. Algo que he llegado a valorar aquí en la Tierra. Henry esperó, sintiendo que tenía más que decir. Familia, continuó, volviéndose para mirarlo directamente. Una familia completa. He visto cómo eres con ella. Paciente, comprensivo, genuinamente interesado en su bienestar. Te has vuelto esencial para ambas, Henry. Su corazón se aceleró con sus palabras. Celine. Ella le puso un dedo azul y frío en los labios, silenciándolo. Antes de que respondas, hay algo que debes saber. Las uniones Atari no se toman a la ligera. Nuestras vidas son más largas que las de los humanos. Nuestros compromisos, correspondientemente más profundos. Si te unes a nosotras en Ataria, significaría más que solo continuar tu trabajo con la tecnología neuronal. Entiendo, dijo cuando ella retiró el dedo. Y he tenido un año para considerar lo que quiero para mi futuro. Ese futuro te incluye a ti y a Olivia, si me aceptan. Las marcas genéticas de Celine brillaron sutilmente bajo su piel, una respuesta fisiológica a una emoción fuerte que él había llegado a reconocer y apreciar. Entonces, parece que estamos de acuerdo. Un chillido de alegría los interrumpió. Olivia irrumpió en el patio llevando algo cuidadosamente envuelto en una tela iridiscente. ¿Ya se lo dijiste?, le preguntó a su madre. Justo estaba a punto de hacerlo, respondió Celine con cariñosa exasperación. Tu sincronización es impecable como siempre, hija. Olivia se acercó, su expresión solemne a pesar de su emoción anterior. Henry, en Ataria, cuando se forma una unidad familiar, cada miembro recibe un símbolo que representa su rol y contribución. Le tendió el objeto envuelto. Queremos que tengas esto. Henry aceptó el paquete, sintiendo su peso sólido. Al desenvolver la tela, reveló un cuchillo hecho a mano como ninguno que hubiera visto antes. La hoja estaba hecha de un material nacarado que cambiaba de color con la luz, mientras que el mango incorporaba elementos que le recordaban la tecnología de interfaz neuronal que había desarrollado. Se llama corva, explicó Celine. Tradicionalmente se da a quienes protegen y proveen a la familia. La hoja se extrae de los caparazones de criaturas que viven en las partes más profundas de nuestros océanos. Criaturas que soportan una presión enorme, y sin embargo, permanecen intactas. Yo ayudé a diseñarlo, añadió Olivia con orgullo. El patrón del mango muestra vías neuronales como las que arreglaste en mi brazo. Henry giró el cuchillo en sus manos, profundamente conmovido por el simbolismo y el pensamiento detrás del regalo. En su vida anterior, tanto militar como civil, las armas habían sido herramientas de destrucción. Esta representaba algo completamente diferente: protección, provisión, familia. Es perfecto, dijo, su voz ronca por la emoción. Gracias, a las dos. Olivia sonrió radiante, y luego preguntó con la franqueza de una niña. Entonces, ¿esto significa que vas a ser mi padre ahora? Henry miró a Celine, quien asintió alentadoramente. Si eso es lo que quieres, le dijo a Olivia. Sería un honor. Bien, declaró con satisfacción. Porque ya les dije a todos en terapia que lo eras.
Su anuncio tan natural provocó una risa en ambos adultos. «Ah, sí», preguntó Celine divertida. «Bueno, estaban tardando una eternidad en hacerlo oficial», dijo Olivia con la impaciencia de la juventud. «Y de todos modos ya actúa como mi padre. Me enseña cosas, se preocupa demasiado y se asegura de que haga mis ejercicios incluso cuando no quiero». Henry no pudo discutir su evaluación. A lo largo de los meses, había caído naturalmente en un rol paternal con Olivia, ayudando con su terapia, alentando su progreso, celebrando sus logros. La formalización de esta relación se sentía correcta, un reconocimiento de lo que ya se había desarrollado orgánicamente entre ellos. «¿Cuándo nos vamos a Ataria?», preguntó, mirando de Olivia a Celine. «El programa de intercambio comienza en 3 semanas», respondió Celine, suponiendo que todo el papeleo diplomático se procese correctamente. 3 semanas, repitió Henry, maravillado de lo rápido que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. De servicio militar a técnico civil, a fugitivo, a prisionero, a especialista en investigación, y ahora a hombre de familia y designado diplomático interespecies. Nada de eso había sido planeado. Sin embargo, cada paso lo había llevado inexorablemente a este momento. Olivia tiró de su mano. «¿Podemos jugar un juego más antes de irnos?». «Para practicar». «¿Practicar?», preguntó, confundido. «Para Ataria», explicó como si fuera obvio. «Allí jugamos diferente. La antigravedad es natural en el agua, no de una pelota. Necesitarás aprender». Henry intercambió una mirada divertida con Celine. «Supongo que sí», asintió, levantándose del banco. «Aunque sospecho que tendré excelentes maestras». Mientras se dirigían a la zona abierta del patio, con Olivia corriendo por delante con una energía ilimitada, Celine deslizó su mano en la de él. El contraste de su piel azul contra su bronceado era llamativo pero complementario, diferente pero armonioso, como las vidas que se preparaban para unir. «¿Estás listo para esto?», preguntó en voz baja. «Un nuevo mundo, nuevas costumbres, una familia ya hecha». Henry pensó en el viaje que lo había llevado hasta aquí, desde el momento en que vio por primera vez a Olivia sentada sola en el patio de recreo hasta esta promesa de un futuro compartido. Había comenzado con un simple acto de bondad, un reconocimiento de alguien en necesidad, y se había transformado en algo profundo y que cambiaba la vida. «He estado listo desde el día en que decidí ayudar a Olivia a lanzar esa pelota», respondió con sinceridad. «Todo desde entonces ha sido solo encontrar mi camino hacia donde pertenezco». La sonrisa de Celine fue radiante. «Entonces, bienvenido a casa, Henry Reeves. Bienvenido a casa». El mundo natal Atari estuvo a la altura de todo lo que Celine había descrito y más. Desde la aproximación orbital, aparecía como una esfera azul y verde arremolinada con cadenas de islas dispersas que rompían la vasta extensión del océano. La ciudad capital, Navert, se extendía a través de un archipiélago de islas naturales y artificiales conectadas por puentes elegantes y túneles submarinos. El estatus de Henry como parte del programa de intercambio médico les proporcionó un alojamiento cómodo en el barrio diplomático, una plataforma flotante anclada cerca de las instalaciones centrales de investigación. Su vivienda presentaba una arquitectura abierta que abrazaba el entorno marino, con grandes ventanales con vistas al agua y acceso directo a las zonas de baño. Para Olivia, el regreso a su mundo natal ancestral fue una revelación. La gravedad ligeramente más baja le permitía moverse con una libertad aún mayor, mientras que la abundancia de agua, el entorno natural de los Atari, despertó instintos que no sabía que poseía. A los pocos días de su llegada, nadaba con los niños nativos, sus movimientos en el agua tan naturales y gráciles como si nunca se hubiera ido. La adaptación de Henry fue más desafiante, pero igualmente gratificante. La tecnología de interfaz neuronal que había desarrollado en la Tierra requería modificaciones significativas para el sistema médico Atari, que abordaba la curación desde una perspectiva filosófica fundamentalmente diferente. Donde la medicina terrestre tendía a la intervención y corrección, la curación Atari se centraba en el equilibrio y la adaptación. «No se trata de arreglar lo que está roto», explicó su colega Atari, Navim, durante su primera semana en el intercambio de investigación.
Se trata de encontrar nuevas vías, un nuevo equilibrio. El cuerpo sabe cómo curarse a sí mismo si se le da el apoyo adecuado. Este enfoque resonó con las experiencias de Henry desarrollando el soporte de Olivia y más tarde la interfaz neuronal. No había arreglado su brazo, sino que había proporcionado un medio para que sus vías neuronales existentes funcionaran de manera diferente. La distinción era sutil pero importante, e informó su trabajo a medida que avanzaba el programa de intercambio. Su estatus supervisado, los años restantes de su sentencia, resultó ser menos restrictivo de lo que había temido. El concepto Adari de justicia difería del enfoque punitivo de la Tierra, centrándose en cambio en la restauración y la contribución. Su brazalete de monitoreo fue reemplazado por un implante menos molesto que rastreaba su ubicación, pero por lo demás le permitía libertad de movimiento por todo el distrito médico y áreas adyacentes. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la familia se acomodó a un ritmo. Olivia asistía a un centro educativo Atari donde sus experiencias únicas la convirtieron en una especie de celebridad entre sus compañeros. Celine reanudó su trabajo en diplomacia cultural, ahora con un enfoque en mejorar la cooperación médica entre especies. Henry dividía su tiempo entre la instalación de investigación y el hogar, volviéndose gradualmente tan cómodo en el agua como en tierra. Su vivienda se amplió para acomodar sus necesidades, un taller para Henry, una oficina de enlace cultural para Celine, un área de práctica para los talentos artísticos en desarrollo de Olivia. La costumbre Atari de la vida comunal significaba que rara vez estaban realmente solos, con vecinos y colegas uniéndose frecuentemente a ellos para comer o recrearse. Pero también establecieron sus propias tradiciones familiares. En el primer aniversario de su llegada a Ataria, celebraron con una excursión privada a uno de los santuarios insulares remotos. Henry observó cómo Celine y Olivia nadaban en las aguas cristalinas, sus formas azules casi invisibles contra el mar de color similar, excepto por el sutil brillo de sus marcas genéticas. «Únete a nosotros», gritó Olivia, saludando desde donde flotaba sin esfuerzo en la superficie. Henry se metió en el agua, todavía no del todo confiado en aguas profundas a pesar de meses de práctica. Celine nadó a su encuentro, tomando sus manos y guiándolo más lejos de la orilla. «Confía en mí», dijo, sus ojos reflejando los dos soles en lo alto. «No dejaré que te hundas». «Nunca lo dudé», respondió él, permitiendo que ella lo llevara a aguas más profundas. Pasaron el día explorando la isla y sus arrecifes circundantes, con Olivia señalando criaturas marinas con la pericia de una nativa. Al acercarse la noche, se reunieron en un punto alto con vistas al mar para ver la puesta de sol. Un despliegue espectacular mientras ambos soles descendían a ritmos ligeramente diferentes, tiñendo el agua en tonos de oro, carmesí y finalmente un morado profundo. «Tengo algo que compartir con ustedes dos», dijo Celine mientras se sentaban juntos, con el suave sonido de las olas contra la orilla debajo de ellos. El informe final de la evaluación médica de Olivia llegó hoy. Henry sintió un destello de preocupación. Aunque Olivia no había mostrado signos de que la degradación neuronal regresara, mantenían un monitoreo regular como precaución. «Resolución completa», anunció Celine, su voz rica en emoción. «Las vías neuronales se han regenerado por completo. Los especialistas dicen que no hay signos de la condición original y ninguna razón para esperar una recurrencia». Olivia, que había estado escuchando en silencio, de repente se lanzó a los brazos de Henry. «Es por ti», dijo con fiereza. «Tú me salvaste». «Te salvamos», corrigió él suavemente, incluyendo a Celine en su mirada. «Todos nosotros, juntos». Al caer la noche, las aguas alrededor de la isla comenzaron a brillar con organismos bioluminiscentes, los peces luminiscentes que Celine le había descrito una vez en la Tierra. Se reunían en bancos arremolinados, creando patrones de luz bajo la superficie que reflejaban las estrellas emergentes de arriba. Henry miró a su familia, su esposa e hija de piel azul, tan diferentes a él físicamente, pero conectados por lazos más fuertes que la genética. Pensó en el improbable viaje que los había unido. Un técnico solitario, una madre desesperada, una niña enferma. Las probabilidades en su contra habían sido astronómicas. Sin embargo, aquí estaban,
completos y prósperos. El implante de monitoreo en su muñeca emitió un suave pulso, un recordatorio de su estatus formal como alguien que todavía cumplía una sentencia. Pero Henry no sentía restricciones. Había encontrado una libertad más significativa que la mera ausencia de restricciones. La libertad de amar, de proteger, de pertenecer. Mientras los peces luminiscentes danzaban en las aguas de abajo y las marcas genéticas de su familia brillaban suavemente en la oscuridad creciente, Henry Reeves, una vez soldado, luego técnico, ahora sanador y padre, supo con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar. «Mira», susurró Olivia, señalando donde los peces habían formado un patrón particularmente complejo. «Nos están dando la bienvenida a casa». «A casa». Henry repitió la palabra, cargándola con todo el significado que nunca podría articular por completo. Si esta travesía por las estrellas ha tocado tu corazón, no olvides dejar una señal en el subespacio con tu me gusta. Suscríbete para no perderte ninguna de nuestras futuras transmisiones desde los confines de la galaxia.